Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Le bajaron un número de calificación. Oh, no lo cacharon. Es siempre, y como dice el pastor, pues somos seres humanos y nos podemos equivocar y son muchos libros, ¿verdad? Y a veces tenemos que, pues muchas veces repasar y repasar, y hay veces que de un versículo nos lleva a otro y a otro y a otro. En ese transcurso de cambio de versículos, de libros, algo puede suceder, pero qué bueno que estemos siempre meditando y examinando la palabra de Dios, porque nos damos cuenta de errores. Yo encontré, no de nosotros, pero hay un error aquí que la gente lo toma así, inclusive está en la Biblia católica. Ahorita lo vamos a ver. ¿Verdad? Es un privilegio, hermanos, estar aquí para predicar, para traer un mensaje, un estudio, un privilegio que tenemos que tomar con temor y con temblor, porque es una responsabilidad muy grande el estudiar la Biblia y venir a compartir con ustedes lo que hemos aprendido, ¿verdad? Así que vamos a elevar una oración y entonces vamos a tomar nuestros asientos. Ya ven que es estudio, son muchos versículos que estamos leyendo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, primeramente por nuestras vidas, Señor, porque esta mañana nos levantamos y nos dimos cuenta que podemos respirar, que podemos caminar, que tenemos salud, que nuestros hijos están bien, que nuestras familias están bien, que si hay pruebas, hay situaciones difíciles, pero sabemos que tu mano está sobre nuestras vidas y que siempre, siempre estamos convencidos de que no hay otro lugar a donde podemos ir, no hay nadie más en quien podemos confiar que solamente en ti, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Señor. Te doy gracias por este privilegio que me das. Te pido que abras mi mente, mi corazón, y que me des sabiduría para que de mi boca no salga palabra torpe, sino una palabra que edifique a tu pueblo, y que tu pueblo abre su mente, abre su corazón, para que puedan retener y puedan aprender una sola palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Nos sentamos, hermanos, entonces. Pues estamos con el libro de los Hechos. Estamos con el libro de los Hechos. Yo creo que es el libro, como alguna vez dije, es el libro que todos los cristianos debemos de leer porque es nuestra propia vida. Es desde el momento en que hemos aceptado a Jesucristo, nuestra vida cambia. Y tal parece que hemos escrito un diario y aquí está. Así es como empezó ese cambio. Así es como empezó nuestra vida como creyentes. Hechos es un libro muy importante para todo creyente, ¿verdad? Yo creo, es uno de los más importantes. Mateos es el más leído a nivel mundial. Mateos, dicen, es el libro que más se lee en todo el mundo. Pero bueno, en este capítulo nos encontramos nuevamente con otro periodo temprano de la persecución a la iglesia. La persecución había empezado suave, sutilmente, allá en el segundo capítulo de Hechos también, con el arresto de Pedro y Juan. Ahí solamente fue un arresto, pero dicen los escritores, los eruditos, que ya antes ya había muerto gente por causa de Jesucristo, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, estamos nosotros estudiando el libro de los Hechos y nosotros tomamos lo que dice aquí, pero sí ya antes, y bueno, hace sentido, ¿no? Ya antes había sufrido más gente por Jesucristo. Estamos en este periodo de persecución, el cual en mayor o menor grado nunca se ha detenido la persecución, hermanos. Hasta nuestros días, la persecución nunca ha parado para todos aquellos que siguen a Jesucristo. Esta persecución se agravó principalmente en esos 10 días que menciona Apocalipsis. Podemos ir a Apocalipsis 2:10. En Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué encargo, ¿no, hermanos? Sé fiel hasta la muerte. Es algo bien difícil. Y le dice también Jesús le dice a Pablo, bueno, Jesús menciona que dice, hazle saber de cómo va a padecer por causa mía cuando se convierte Pablo. O sea, y si a mí me dicen, ¿sabes qué? Pues sí vas a venir conmigo, pero vas a sufrir, vas a padecer mucho. Híjole, se me hace como que digo, pues mejor me espero, ¿no? Pero aquí me preguntaba un amigo mío,
que, como decía el hermano Jorgito, conocemos personas que quieren saber cosas de la Biblia y pues nosotros tenemos que platicarles, hablarles, enseñarles de la Biblia. Y es una responsabilidad grande. Este muchacho, sobre todo cuando lee tanto, este muchacho lee muchos libros y siempre me hace preguntas. Me preguntaba, dice: Miguel, lee muchos libros de escritores, dramas, historias, filosofía. Y me preguntaba, dice: Miguel, ¿en esta vida estamos vivos o estamos muertos? Dije, está interesante, porque no sé si está hablando de una filosofía o está hablando de una novela de drama, ¿verdad? Una novela romántica. Entonces le digo, mira, te voy a decir una cosa, en esta vida estamos vivos, pero debemos de entender que es un lapso de tiempo que Dios nos da para que elijamos, porque esta vida solamente es un lapso de tiempo para elegir a dónde quieres tú ir. La vida es eterna. Nosotros aquí, le digo, yo no acepto, como dicen, ya murió, no, ya durmió, porque de aquí nosotros dejamos de existir en este mundo, pero existimos y ahí la decisión es tuya, es mía. ¿A dónde quieres ir? Este lapso de tiempo, hermanos, es un tiempo para abordar el tren o el avión hacia donde queremos pasar el resto de la vida eterna. De aquí a los 100 años que viva un hombre o una mujer, es un pequeño tiempo, hermano. Si comparamos el tiempo del cual habla la Biblia, que ya no habrá más llanto, no más tristeza, no más dolor, y viviremos eternamente y para siempre. Estuve ahí platicando con él y él es una de las personas, tengo 3 personas que ya están a punto de ir a una iglesia, ¿verdad? Y son personas, pues, provienen del catolicismo también. Les decía, uno de ellos lee muchos libros, está su mente bien, pues llena de ideas, me pregunta cada cosa, pero gracias a Dios, cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios, hermanos, estamos conscientes de lo que decimos y siempre tendremos la victoria, ¿verdad? Entonces dice aquí, en el Apocalipsis, dice que 10 días, pero como habíamos ya estudiado antes, no son 10 días, sino que son 10 emperadores que asolaron, que persiguieron a la iglesia con mucha fuerza. Empezó Nerón y Dionisiano. Nerón fue el más carnicero de todos, hermano. Inclusive una nota tal vez que desconocemos es que en el Vaticano, la plaza de San Pedro, ven que es como un redondel. Y se dice que esa es ahí donde vivía Nerón. Y que alrededor de todo ese lugar se llenaba con antorchas humanas. Es lo que dice la historia. Ahí empezó la persecución fuerte, la persecución grande. Aproximadamente después del año 60, con Nerón, que después quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos y arreció la persecución, hermanos, contra los cristianos. Bueno, entonces no fue eso. Entonces vamos a empezar a leer. La persecución, por cierto, duró más de 300 años, hecha por 10 emperadores romanos. Vamos a leer Hechos 12 del 1 al 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Hechos 12, vamos a leer del 1 al 5. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y eso de maltratarles se oye bastante suave, ¿verdad? Porque los torturaban hasta el grado de asesinarlos. Y dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, quiero que pongamos atención, aquí dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea que aquí es como nosotros, hermanos, nosotros
al principio de cada servicio tenemos un montón de hojitas donde hay peticiones, ¿verdad? Y hacemos oración para que muchas de esas peticiones, ya sea en mi caso, para que Dios proteja a mi familia, porque yo estoy muy lejos, yo no los puedo proteger. Y aun cuando estuviera allá, pues no puedo tampoco, ¿verdad? Pero tenemos un Dios que sí puede proteger a nuestra familia. Un Dios amoroso que los ama tanto como nos ama a nosotros. Y que también nosotros siempre debemos estar al tanto de que ellos pues conozcan, que tengan una idea de lo que es realmente la palabra de Dios. Bueno, entonces, el rey Herodes, aquí yo me hice algunas preguntas, pero eso no lo vamos a ver porque es bien, luego encontré que es bien complicado, hermanos, y dije, no, esto me lo brinco. ¿Verdad? Se trata de quienes hay muchos, es la dinastía, le dicen la dinastía herodiana, y son muchos. Estuve leyendo y dije, no, ¿cuándo acabo con esto? Me llevo todo el servicio. Porque inclusive dicen que uno de esos reyes herodianos mató a 4 de sus hijos para no correr riesgo de que alguno de ellos fuera a tomar el... Entonces hay varios, yo apunté aquí uno de los más, Filipo, Antipa, Herodes del tetrarca, Herodes del grande, y hay montones, hermanos, gente sin entrañas, gente sin corazón, que lo único que les importaba era el poder. Dice, en aquel mismo tiempo, es decir, en ese mismo tiempo que se llevaban todas estas atrocidades, toda esta persecución, dice que echó la mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y como decimos, iba más allá del maltrato. ¿Qué va? Si fuera solo maltratarles, inclusive hay maltratos verbales, ¿verdad? Que fuera así, bueno, ¿qué importa? ¿Verdad? Hacemos oídos sordos y que nos sigan maltratando. Pero no, iba mucho más allá. Iba al grado de quitarles la vida. Entonces, dice que mató a espada a Jacobo. Dice que mató a espada a Jacobo. Y aquí es muy interesante ver esto. Cómo el diablo se preocupa por los creyentes que le hacen estorbo. Los creyentes que están cerca de Dios. Mató a espada a Jacobo, Santiago. Y a Pedro lo echó a la cárcel. Y vamos que a Pedro también andaba atrás de Pedro. ¿Se acuerdan que en una parte de la Biblia, creo que es en Mateo, donde dice, el diablo ha pedido tu alma para zarandearte, le dice a Pedro. Y Pedro falló mucho también, o sea que, porque Pedro también era una persona muy cercana a Dios, también el diablo estaba preocupado de que este hombre le fuera a quitar almas. Porque el diablo se preocupa por los que están cercanos a Dios. El diablo no se preocupa por los que no vienen a la iglesia. El diablo no se preocupa por los que no leen la Biblia, por los que no oran, por aquellos que les da lo mismo ir, no sé, ir al cine que venir a la iglesia. Dicen, bueno, las dos cosas me divierten, ¿verdad? No, una cosa es donde vas a aprender, una cosa es donde vas a crecer para salvación y vida eterna. Y la otra, pues ahí estás y ahí te vas a quedar en el cine si viniera Jesús. Entonces, es interesante ver todo esto, hermanos. Mató espada a Jacobo y ya arrestó a Pedro. En el versículo 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Vamos a notar esto también, de que hasta aquí la persecución había sido religiosa. Vamos a notar esto, la persecución había sido religiosa, ahora se torna en un plano político. Ahora no solamente eran los judíos, no solamente eran los religiosos judíos los que querían atrapar y torturar a la iglesia. Ahora era Herodes. El imperio romano ahora volteaba también sus ojos para atrapar, para perseguir a los judíos. Pero ¿por qué esto, hermanos? Ven, la política es así de sucia desde todos los tiempos, hermanos. Dice en el versículo 3, atrapó a Pedro, y eran entonces los días de los panes sin levadura. Antes de pasar a otra, aquí dice, los panes, eran los días de los panes sin levadura. Y se me hace bien irónico de cómo es las personas, la gente, los religiosos, hermanos. Porque los religiosos,
como dicen por ahí, se dan golpes de pecho, van a la iglesia, se ponen a rezar, hacen penitencias, se confiesan con el Padre, dicen ya, estoy listo, borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Y aquí vemos un ejemplo bien claro de esto. Entonces dice, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. ¿Qué significan los panes sin levadura? Nosotros, como religiosos, si fuésemos así en ese sentido, y si entendiéramos realmente lo que es una religión y seguir apropiadamente una religión, pues era para purificarnos en esos días, no para andar asesinando gente. Porque, ¿qué significaban las fiestas de los panes sin levadura? Bueno, la levadura simboliza el pecado, la maldad. Los panes sin levadura simboliza los panes sin levadura. Los panes con levadura simbolizan el pecado y la maldad. Con levadura están los panes inflados, hinchados. Nosotros estamos inflados, hinchados de maldad con levadura. ¿Qué significan los panes sin levadura? Simboliza al pueblo de Dios que por la sangre del Cordero ha sido limpiada de sus pecados o maldades. Vemos entonces aquí cómo actúa la religión, ¿verdad? En el versículo 4 dice que lo sacaría, dice, y habiendo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, después de haberse purificado, porque la Pascua era para eso, para examinarte a ti mismo, para ver que tu templo estuviera puro, estuviera limpio. ¿Ustedes creen que este hombre, su templo, el templo de Dios estaba limpio, estaba purificado? Acababan de asesinar a uno y tenían a otro en la cárcel, pero como era muy religioso, pues los iba a sacar en el día de la Pascua. Para que esto es, hermanos, algo muy fuerte, y es lo que habla de las personas religiosas. Muchas veces, como religiosos, vemos que Dios apoye las cosas que nosotros hacemos, y no son cosas que realmente tienen que ser del agrado de Dios. Son cosas que realmente mejor nos agradan a nosotros, como en este caso. Estamos aquí hablando ya de que había pasado de lo religioso a lo político, y él estaba tratando de agradar a de los cuales iba a poder recibir apoyo para seguir subiendo en los grados que ellos querían. Hablábamos de que los herodianos eran gente muy desalmada, eran criminales. Y estamos viendo que hacían todo lo que le agradara a los judíos. De hecho, dicen que este Herodes, el de este capítulo, dicen que este Herodes se sabía muy bien la Biblia, y que inclusive a veces en el templo le daban la oportunidad de leer el libro de Mateos. Le daban la oportunidad de leer. Entonces era un hombre muy religioso, pero a su conveniencia, y para usar a las gentes para su propia conveniencia siempre, ¿verdad? La iglesia hacía sin cesar, en el 5 dice, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Entonces, como decíamos, nosotros hacemos sin cesar oraciones, y lo hacemos cada jueves y cada domingo, ¿verdad? Y estamos nosotros confiando y esperando en que Dios va a dar respuesta a esto. Nosotros confiamos en eso. Yo sí confío. Nosotros confiamos en que efectivamente, decía por ahí un pastor, tal vez nosotros no lo veamos, pero de que Dios va a contestar, va a contestar. Es todo en el tiempo de Dios. Y si nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros pedimos se va a hacer. Créanlo, creamos lo que se va a llevar a cabo. En el 6 dice, vamos a leer ahora el versículo 6, y mantengamos así que Pedro estaba en el versículo 5, mantengamos esto en nuestra mente. Dice, hacían oración a Dios por él. Ahora vamos a leer del 6, dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados. Aquí es interesante, porque no sé si se enteraron que estaban a punto de condenaron a una mujer a la pena capital, ¿verdad? Le iban a quitar la vida. Y los encabezados decían, por ejemplo, la primera latina condenada a muerte en Texas tiene miedo. Y después, cuando vi algunas escenas de esto, dicen, no dormía, se la pasaba llorando y se la pasaba preocupada,
no dormía. Y aquí vemos qué es la confianza en Dios. Aquí dice que Pedro estaba durmiendo. Qué confianza tan grande de Pedro. Y yo pienso que aun cuando Pedro estaba en la cárcel y estaba rodeado de guardias, no lo dejaban salir, o sea, estaba sellado allá adentro, lo tenían ahí asegurado de una forma que no había ni esperanza, ni un poquito de oportunidad de que pudiera salir. Dice, lo tenían sujeto con cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, versículo 7, se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro de costado. O sea que miren, estaba Pedro tan dormido que el ángel lo tuvo que tocar. Tal vez nosotros de repente, si tenemos sueño ligero, de repente escuchamos algún movimiento y nos despertamos, ¿verdad? Que muchos somos así. Yo sí escucho un movimiento y me estoy despertando. Pedro no. Pedro se durmió en el jardín de los olivos, ¿verdad? Y Pedro también aquí está durmiendo. O sea que se ve que Pedro tenía buen sueño. Definitivamente, está como donde está, ya se durmió. Pero sí, Pedro estaba dormido. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios, hermanos. Porque confiaba en Dios. Entonces, versículo 8. Bueno, dice, le tocó a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Aquí quiero aclarar una cosa, y es donde yo les decía en el principio. En la Biblia católica dice, el ángel del Señor. Y aquí dice, un ángel del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Yo me di cuenta de esto porque estaba yo escuchando una predicación, uno de esos días, estaba yo escuchando una predicación y estaba este predicador animadamente estaba diciendo, y el mismo Jesucristo liberó a Pedro. Y dije, wow, yes, aleluya. Pero tal cosa no puede ser. Porque ¿dónde está Jesucristo ahora mismo? Está sentado a la diestra de Dios Padre. Ahora, yo quiero darles algunas pruebas, porque no solamente la Biblia católica, después anduve viendo en versiones y ya hay varias Biblias que dicen así, que dicen el ángel, la Biblia, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice el ángel, dice un ángel del Señor, está correcto, un ángel del Señor. Un ángel es diferente a decir el ángel del Señor. Vamos a ver diferencia. Dejen, aquí lo apunté. Vamos a ir a Génesis 16, 7. Porque el ángel del Señor era Jesucristo, pero era el Cristo preencarnado que aparece en bastantes, sobre todo en Génesis, en el Antiguo Testamento. Él es el ángel del Señor, Él es el ángel de Jehová, no es un ángel. Un ángel es un enviado que Dios envió en este caso a librar a Pedro. ¿Qué dice Génesis 16? Génesis 16. 16, 7. 7. 16, 7. Voy a leer todo esto, miren. Y la halló el ángel de Jehová. La Biblia de las Américas dice el ángel del Señor. Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur, y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes? Y tú, ¿a dónde vas? Y ella le respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo una vez más, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré. ¿Quién tiene la autoridad para dar o quitar? Dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud.
Estamos hablando de un Jesucristo encarnado, porque en la Trinidad son tres. A Dios no lo podemos ver, al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero Jesucristo se presentó físicamente en la tierra. En el Nuevo Testamento ya no se presenta el ángel de Jehová, hermanos. Ni en Mateo, ni en Apocalipsis. El ángel de Jehová fue Cristo cuando tuvo sus participaciones durante el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, eso lo quería decir porque después que me puse a buscar, hay varias personas. Yo he notado que a veces se predica un versículo por tradición y no se ha examinado o no se ha ahondado, escudriñado ese versículo para ver realmente si la enseñanza cambia. Entonces muchas veces predicamos versículos de la Biblia por tradición y no hemos examinado si realmente está dentro del contexto que se está predicando. Como decía hace rato el pastor, él se equivocó y lo descubrió en su casa. ¿Qué significa? Que necesitamos estar escudriñando constantemente las Escrituras, examinando las Escrituras. Mediante de ellas muchas veces vamos a recibir mensajes para nosotros, hermanos, ¿verdad? Bueno, queda esto claro, ¿verdad? Es un ángel del Señor, es un ángel de Jehová. Fue un enviado que Dios mandó para liberar a Pedro, pero no era Jesucristo. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Y aquí pueden venir muchas preguntas, pero esas ya después las contestamos. Lo bueno que no preguntaron. Bueno, estábamos en el versículo 10. Oh, perdón, ya me quedé en Génesis. Vamos a ir al 8, ¿no? Vamos Estamos en el 7. en el 7. Y aquí se presentó un ángel. Bueno, queda claro. Y se presentó un ángel del Señor. Se presentó un ángel del Señor, un mensajero de Dios para liberar a Pedro. Dice que las cadenas se le cayeron de las manos y le dijo, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. A veces, aquí muchas veces el libro de Hechos nos describe a nosotros mismos, que vemos y no creemos. Vemos milagros que están ocurriendo en nuestra vida y no creemos. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Mire todas las cosas que va viendo sobrenaturales Pedro ahí, todo lo que va viendo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo, es decir, ahora creo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, ha enviado un ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Yo creo que Dios cada día camina conmigo. Y van a decir, bueno, si dices que Jesucristo no se presenta aquí, entonces ¿por qué decimos Jesucristo ayúdame? Es que es omnipotente, es omnipresente. No quiere decir que porque yo diga Jesucristo, yo amo a mi Jesús, Él me escucha, Él está en todas partes, Él es omnipresente, es omnipotente. Pero realmente, físicamente no se va a volver a aparecer aquí en la tierra hasta el día del rapto, ¿correcto? Entonces, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces aquí es otra cosa que ya nosotros ya sabemos, hermanos, pero hay que repetirla otra vez. Dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, no que dice que era la iglesia. Entonces ahí de repente yo entendí como que dije, bueno, pues están en la iglesia, pero aquí dice que ya están en la casa, en la casa de María. ¿Por qué es esto así, hermana? Porque la iglesia no es un edificio, hermano. La iglesia somos amén, ¿verdad? Pero necesitamos repetir esto, hermanos, porque cuando la gente pregunta, la gente no entiende eso. La gente no entiende eso, y es ahí nuestra responsabilidad.
de no enredarlos más y decir, no, pues sí tienes razón, ¿verdad? Porque en el día de rapto, bueno, ¿qué horas son ahora mismo? Son las 9 de la noche. Aproximadamente a las 11 de la noche la iglesia se fue a dormir y este edificio se queda solo, ¿verdad? En el día del rapto, Jesucristo va a levantar a su iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Es un cuerpo de creyentes, es un grupo de creyentes. El día que Jesucristo venga por su iglesia, se van los creyentes y el edificio se queda solo, se acabó, no más iglesia en la tierra, ¿verdad? Entonces, como les digo, son cosas que ya nosotros tenemos en cuenta y hemos considerado siempre, pero les digo, hay personas todavía creyentes que todavía no han captado que la iglesia somos nosotros. Vamos a Pedro, por aquí tenía yo, vamos a ver a Pedro, primero de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también, nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, nosotros somos piedras movibles, pero somos vivas. Nosotros somos los que formamos una casa espiritual. Somos los que formamos la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Como les digo, son cosas pequeñas, pero que sí hay que estar siempre repitiéndolas. Y sabemos y tenemos la convicción de lo que estamos leyendo, de lo que estamos aprendiendo. Entonces, nosotros somos la iglesia y un día esta iglesia, este cuerpo de creyentes se va a ir en el rapto. Nos vamos a ir en el rapto, hermanos. ¿Verdad? Amén. Continuamos y dice 13. Cuando Pedro, aquí está otro punto interesante que también quiero que vean. Y habiendo considerado esto, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, que Rode es Rosa, también lo encontré, ¿verdad? La cual, cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Sucede a veces que tanta emoción les da a la gente vernos que nos dejan afuera y ni nos invitan a pasar ni a tomar agua. Y ya están por allá adentro diciéndoles, papá, ya llegó Miguel, mamá, mira está Miguel, y Miguel allá mojándose afuera, pero pásame, ¿verdad que ha sucedido mucho eso? Que la emoción no deja. Pero miren esto, y ellos dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es su ángel. Bueno, miren aquí la incredulidad. Nosotros estamos orando por nuestras peticiones cada domingo y cada jueves, y en nuestra casa le damos una repasada, y cuando andamos trabajando le damos otras repasadas a estas peticiones, y de repente sucede que no creemos que van a pasar, o de repente sucede y decimos, ya pasó, bueno, ya pasó. No, hermanos, tenemos que mantenernos firmes siempre. Hay un versículo en la Biblia donde hay una mujer sirofenicia que iba tras de Jesús y los 12 discípulos. Y los 12 discípulos le dicen a Jesús, mira, ya, habla con ella, ya dile que se vaya, ya que no nos moleste, viene dando gritos tras de nosotros. Pero esa mujer no se cansaba, hermanos, no se cansaba de pedir, no se cansaba esa mujer. Y fue tanto la necedad de esa mujer en pedir y gritar, Jesús, Hijo de Dios, y Jesús, que Jesús volteó y la miró, aun cuando Él no venía para los gentiles de ahí todavía. Igual nosotros, hermanos, no nos cansemos de pedir, pero que cuando el milagro se lleve a cabo, glorifiquemos el nombre de Dios. Porque muchas veces cuando el milagro se lleva a cabo, dice, Señor, yo quiero un aumento de sueldo. Y de repente me aumentan a $50. Y digo, tengo talento. No es tu talento, no estabas orando a Dios por esa petición. Ahora dices que es tu talento. No, es Dios el que contesta las peticiones cuando Dios ve que eres un corazón obediente, ¿verdad? Hay muchas peticiones que hemos hecho, hermanos, y que Dios las ha contestado, y lo único que hemos hecho es alejarnos de la iglesia cuando Dios ya contestó nuestras peticiones. Eso, hermanos, está mal y bueno, no le gusta, eso no le agrada a Dios. Continuamos entonces y dice, ellos dijeron, está loca.
O sea, estamos locos, así es lo que dicen de los evangélicos, estamos locos. Ella aseguraba que ellos dicen, era su ángel. Conociendo a Pedro, pues Pedro ya casi les tumbaba la puerta. Dice, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Todavía, hermanos, estaban pidiendo para que Dios le conservara su vida, para que saliera libre, y ahí estaba. Y se quedaron así, ya no hallaban ni qué hacer, tal vez se querían meter abajo de la cama. Aquí quiero examinar también esta. Ellos pensaron que era el espíritu de Pedro. Ellos pensaron que Pedro ya había muerto. La palabra que se traduce aquí no es ángel, no es ángelus, no es... La palabra que se traduce del griego es pneuma, que quiere decir aire, viento, y aquí se usa como espíritu. O sea, cuando ellos dijeron, es su ángel, no dijeron, es su ángelus. Dijo, es su pneuma, es su espíritu. O sea, ellos estaban, miren la ironía, ellos estaban clamando a Dios para que le respetaran la vida a Pedro, para que lo dejaran libre. Y ahí dicen, ya es su espíritu, ya lo mataron, ya, se acabó. Les fue a jalar las patas, hermanos. Es lo que ellos pensaban. Qué irónico, a veces miren cómo somos los creyentes. Y estamos hablando de gentes que vieron a Jesucristo, que creyeron en Jesucristo. Y cuando Jesucristo les presenta el milagro, ya no lo estaban aceptando, ya no lo creyeron. Bueno, dice, mas Pedro entonces... No es ángel, es su espíritu a la puerta, es pneuma, no es ángelus, son dos palabras completamente diferentes. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí podemos pensar, es mi opinión, de que aquí Pedro tuvo cierta desconfianza de Dios. Si Dios lo había librado de la cárcel, Dios lo iba a proteger ahí también. Pero sin embargo él dice que se fue a otro lugar. Tal vez pensó, aquí no me va a proteger Dios, mejor me les escapo, ¿verdad? Es una opinión, pero puede ser otra segunda opinión, que se fue a seguir predicando lo que Dios testificando lo que Dios había hecho en su vida. Tomemos esa. Luego que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre que había sido Pedro. Aquí dijo Pedro, haciéndole señal con la mano que se callasen. Y aquí abajo dice que fue de día, hubo no poco alboroto. O sea, es demasiado. Si vamos a Hechos 15:2, me parece, dice, porque hubo una riña. También dice, hubo una riña. Vamos a ver a Hechos 15. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. La forma de hablar de Lucas es muy sutil, ¿no? Para no decirse, andaban agarrando a trancazos, ¿verdad? Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que casi se agarraban. Muy grande, sí. Ahí que casi se andaban agarrando ya, ¿verdad? Entonces, no poco alboroto. ¿Qué significa esto? Y Pedro les dijo, cállense, no hagan ruido. Solamente Pedro sabe el escándalo que se hizo allá afuera. ¿Qué fue lo que pasó? Me imagino, dice, no poco alboroto. Me imagino que cerraron todas las calles, las salidas de ahí de ese lugar. Me imagino que fueron casa por casa buscando a Pedro. Me imagino que estaban revisando las identificaciones de todos los que querían salir de ahí de la ciudad. O sea, no poco alboroto, fue algo grande. Es como aquí, cuando alguien roba algo, sucede algo grande, ya ven que cierran todas las calles, anda el helicóptero. Ese es no poco alboroto. Entonces, dice pues, después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Aquí vamos con Herodes. Mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Te brincaste el 19, que se me hace muy importante. A ver, hermano. Dice, mas Herodes, habiéndole buscado. Oh, ahí voy. Lo tengo aquí marcado. Sí. Ya lo estaba leyendo ya ahorita. Perdón. Hermano. Mas Herodes,
habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. ¡Qué fuerte! O sea, estamos hablando de una persona, estamos hablando de una persona que tenía, entre paréntesis, comunión con Dios. Porque inclusive los judíos lo dejaban entrar a sus sinagogas, lo dejaban que leyera el Tanakh, el Pentateuco, lo dejaban que leyera las palabras de Moisés. Pero como dice aquí, estamos hablando de un hombre frustrado, lleno de odio, lleno de resentimientos, lleno de envidia, de avaricias, de que a la vez que fue su padre el que ordenó matar a los niños en Belén, que dijo, nadie va a quitarme, él era el rey y nadie iba a venir a ocupar el lugar del rey, que era Herodes, yo. ¿Cuánta avaricia por el poder humano, ¿verdad? Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. ¿Por qué descendió de Judea a Cesarea? Esto es parte de la historia. Dice que los romanos normalmente no les gustaba Jerusalén o Judea, no les gustaba convivir con los judíos. Hasta estas las cosas. Así que ellos se iban a los lugares veraniegos, como en este caso descendió de Judea a Cesarea. Eran lugares como ahora, cuando hubo el apagón ahí en Texas, que estaba todo bien frío. Ted Cruz, en lugar de quedarse y hacerle frente a sus responsabilidades, se agarró para Cancún. ¿Se acuerdan que le tomaron fotos en el aeropuerto? Iba con su gorrita para que no lo reconocieran, y ahí Texas, ahí congelándose de frío los pobres, y él, en lugar de agarrar sus responsabilidades, otro Herodes, iba camino para Cancún y que lo toman las fotos en el aeropuerto y luego se regresó. Dice que es que iba por asuntos. Bueno, son cosas, pero vamos, somos los seres humanos, que solamente cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y aceptamos esta nueva oportunidad de vida que Él nos da, y que caminamos y que nos convertimos genuinamente, hermanos, es cuando realmente nuestra vida cambia. Y es cuando realmente vamos a tomar nuestras responsabilidades. Hermano Carlos. Gloria a Dios te bendiga. Me quedé acá con algo en el 12. A ver, hermano. Y pienso que esta pregunta para el pastor y para todo el mundo. Porque el pastor mencionaba varias Marías, ¿verdad? Esta es una nueva María, ¿verdad? La madre de Juan. Pero es una nueva María como nombre, ¿verdad? Porque como hay muchas Marías, esta es una nueva María. Y esta es la primera vez que aparece Juan, o ya se había mencionado. No, ya había aparecido Juan, porque es el que arrestaron primero a Juan y a Pedro en el capítulo 2. Sí, y aquí la madre de Juan, acuérdate que la madre de Juan es la que estuvo con Jesús, y estuvo Juan y María en la crucifixión de Jesucristo. Así Pero es. María era la madre de Jesús, que no. Y la madre de Juan, y Sí, pero es la madre. Acá estamos, sí, es la madre de Marcos. es la madre de Juan y la madre de Santiago, de Jacobo, al que habían matado anteriormente. Porque Santiago, o sea, Jacobo, Santiago es el mismo, ¿correcto? Y Juan es hermano de Santiago, es hermano de Jesús. Tomás, Me quedé también. les dije que no preguntaran. No, yo me quedé con la duda de que si No, está bien, hermano, está bien. este Juan, el hermano Marcos, es del Evangelio, ¿verdad, hermano? Sí. Así es. Sí, ¿Estás pensando que es Juan el que le gustaba a Jesús? No, simplemente quería asegurarme de eso y quedar no estar ahí. Juan Marcos. El otro es Juan. Ok. Hermano, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el último? ¿Y qué es Juan Marcos? Oh, ok. Ok, pero eso es todo, nada más quería ir. más después. Ya, bueno, entonces decía, Es el que escribió. María es la mamá. Marcos, el que escribió el Evangelio. Ajá. uno de los evangelios. Ajá. Así lo sé. Esa es María. Esa María. Más es una María. Es una María que es la mamá de él, ¿verdad? La mamá de Marcos. Es todo, bro. No. Bueno, entonces quedamos que Herodes se fue de ahí porque realmente a ellos no... Tomás. Sí, aquí empezando dice que mataron a espada a Jacob. Y luego aquí Pedro, cuando llega a la casa, que no le abren, y luego dice que le hagan saber a Jacob. Está en el 17, a Jacobo. ¿Es el mismo o todavía no sabía que lo habían matado? Es el hermano de Jesús. Es el hermano de Jesús, es Santiago.
No, bueno, Sí, porque dice que mataron a espada y miró que a la gente le agradó. Y luego cuando él llegó a la casa, dijo que le avisaran a Jacob. O sea, Pedro no sabía que lo habían matado. bueno, yo creo que no había sabido todavía. Porque acuérdense que mataron a Jacobo, y arrestaron a Pedro, lo metieron a la cárcel a Pedro. Y a Pedro vieron cómo lo tenían de resguardado, o sea, estaba sin comunicación, no sabía nada de nada. Pero, o sea, la gente que estaba ahí tampoco sabía que lo habían matado a Jacobo. Yo pienso que ellos sí. Yo pienso que Porque aquí como les decía, aquí hay muchas preguntas, pero que tendría que ser para un estudio grande, porque aquí yo encontré muchas cosas, por ejemplo, también la participación de los herodianos con Josefo, y hay una relación bien grande ahí que es la historia, y la historia abarca muchísimo y muchas cosas que ver. Entonces, a veces tenemos que ceñirnos a lo que nosotros estamos viendo aquí y tratar de ver lo más elemental, qué es lo que afecta a nuestras vidas espiritualmente. Yo creo que debe de ser así, porque si vamos a ver detalles, hermano, de aquí tenemos que ir a un libro de historia, y de ahí a otra historia, y de ahí a la otra historia, y de ahí ir a los Josefos y la guerra de los judíos. Acordémonos que aquí, cuando empezaron a perseguir a la iglesia, también andaban persiguiendo irónicamente a los judíos, que andaban los judíos queriendo acabar con los cristianos. ¿Qué es eso? Es un círculo vicioso, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que estudiar tantas cosas y todo eso, pero la Biblia, este es el libro que Dios nos entregó para que nosotros lo leamos, lo escudriñemos y tratemos de ceñirnos a este libro, ¿verdad? Contestando con fidelidad las principales preguntas que nos puedan afectar espiritualmente. Históricamente, hermanos, podemos seguir estudiando la historia. Si aquí consideramos que hay algún punto que queremos saber más, vamos a una enciclopedia, vamos a Wikipedia y estudiemos, y claro que sí, se puede, ¿verdad? El saber no le afecta a nadie, sino nos pule. Todos esos quedamos bien puliditos, hermanos, ¿verdad? Entonces dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Miren, por aquí también es una parte de la historia bien grande. Yo, así nada más para darle la explicación. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando a Blasto, que era camarero. Miren, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron a verlo. Es que los herodianos tenían sus arreglos comerciales con muchas ciudades, todos los de Herodes. Volvemos a lo mismo, estamos hablando de política, y los políticos, sin que nadie sepa, ellos hacen sus arreglos con las compañías para ellos sacar dinero por sus lugares. Herodes tenía negocios con los de Tiro y de Sidón, y estas personas vinieron a hablar con él. Cuando Herodes se enojaba o tenía situaciones como estas, afectaba el comercio para estas regiones, para Tiro y de Sidón. Decía una vez ahí, un pasaje que leí, dice que cuando hubo un conflicto, una guerra un herodiano que era muy allegado a Josefo, cuando dice la Biblia que veréis guerras y rumores de guerra. Empezó a correr un rumor, y parte de toda la economía que había en esa región se vino abajo solamente por el enojo que había tenido Herodes de aquel entonces. Pero les digo, esta es mucha historia que hay que buscarla. Pero aquí Tiro y de Sidón, y vinieron de acuerdo ante él, para ponerse de acuerdo, porque estaban perdiendo mucho dinero a causa del enojo de Herodes. Aquí, y lo repito, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. ¿Y de dónde salía todo este enojo, hermanos? Ya vimos, mató a los soldados, se le escapó Pedro, y un hombre orgulloso que se siente seguro de lo que hace y que es el rey y que es intocable, ¿cómo creen que le afectan estas cosas? Si se le escapó uno, pero no considera que ese uno está protegido por Dios, y que cuando Dios manda, y nadie le va a hacer frente, ¿verdad? Dice entonces, y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Ven? La economía se le estaba cayendo. Aquí puse esto al revés. La volteo.
22. Y el pueblo aclamaba. Esto está tremendo, 21. Y un día señalado Herodes vestido, miren esto. Y un día señalado Herodes vestido, miren, yo lo puse así, ¿verdad? Un día señalado Herodes vestido de orgullo, de prepotencia, de vanidad. Pero dice, y un día señalado Herodes vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. ¿Qué es arengar? La palabra arengar significa, es un discurso que enardece o altera el ánimo de todo aquel que los escucha. Es decir, de repente yo quiero que, si soy elocuente y quiero que ustedes se enojen contra alguna persona, yo les empiezo a dar fundamentos. Hasta mentira les voy a decir. Y y si soy elocuente, ustedes se van a enojar a tal grado que van a querer salir y golpear a esas personas. Si fui lo suficientemente convincente. Eso es arengar. Entonces dice, un día señalado, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y les arengó, o sea, los alteró, ¿verdad? Contra las personas que él quería. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Wow. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto dio la gloria a Dios y expiró. No dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Esto es bien interesante y bien importante, hermanos. Una vez yo platicaba con un hermano de la iglesia, ¿verdad? Y me platicó alguna vez que él tuvo sueños y que en esos sueños el diablo le dijo que le iba a quitar la vida. Pero yo meditando en esto le digo, no, es que, ¿sabes qué? El diablo vino a matar, a robar y a destruir. El diablo, siendo tú creyente, siendo tú cristiano, tienes oportunidad de salvarte. El diablo no va a venir a quitarte la vida, no. El diablo quiere agarrarte de que tú solo te vayas perdiendo, de que poco a poco vayas cayendo. El diablo vino a matar, a robar, ¿cómo era? Ok, vino a matar tu alma, a robar tu salvación, a destruir tu familia. A eso vino el diablo. Una vez que el diablo logra todo esto, hermanos, ya estás en sus manos. En cambio, si él viene y de alguna forma física quiere hacer algo contra ti, tienes forma de salvarte, porque en esos últimos segundos, minutos de vida pides perdón y te arrepientes y te vas al cielo. No, el diablo es muy listo, hermanos, hay que tener cuidado con eso. El diablo te viene, es como aquel gatito, ¿no? Que le pones un pedacito de carne así en la ventana, mira, y te lo vas llevando así, y ya va hasta brinca, así te va llevando el diablo, mira, hasta que te lleva, así te lleva como a la cornisa, a la orilla, y de repente, ¡pum!, se ve el gatito para abajo. El diablo te lleva poco a poco a la destrucción, hermanos. Él sabemos que es muy inteligente. Entonces, repito, porque me equivoqué en esta palabra y si quiero que quede bien claro y viene la explicación. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. Hay muchos creyentes que en vida, hermanos, y se va a escuchar duro lo que voy a decir, pero en vida se los están comiendo los gusanos. Porque están perdiendo la convicción de quién es Dios. Y muchas veces se piensa que ir a la iglesia, bueno, hay que ir a la iglesia y después de aquí, pues ya salimos de aquí, ya se nos olvidó todo. Y cuando yo digo de la iglesia, estoy hablando de 600 millones de creyentes en el mundo. ¿Verdad? Porque a veces decimos, somos poquitos. No, somos 600 millones de evangélicos en el mundo, más los que se vayan sumando, ¿verdad? Entonces nosotros, decía el hermano el domingo en su predicación, no debemos de perder la presencia de Dios. No debemos de perder la presencia de Dios, porque esa presencia de Dios es la que nos mantiene con vida. Claro que sí. Entonces, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. A Dios no le gusta compartir su gloria, hermanos. Así que, por aquí apunté yo un versículo. Creo que ya se lo perdí. Vamos a ver Isaías 42:8. Y así alguien lo lea bien fuerte. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido por gusanos. 42:8. 42:8. Yo Jehová
este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni a mi alabanza a esculturas. Está clarísimo. Dice, yo Jehová, este es mi nombre. O sea, yo soy Dios. Y si alguien viene y dice que es Dios, cuidado, hermanos, porque esa persona está acabada, está muerta. Mira, cuando nosotros decimos o nos sentimos superiores a todos, hermanos, ya estamos muertos. Porque Dios mira, al humilde lo mira de cerca, pero al altivo está muy lejos de él. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien se cree súper, o sea, te crees que tú te puedes... Mira, hermanos, cuando yo llegué a la iglesia, yo les dije una vez, yo pensé que yo podía ser cristiano sin Biblia. Porque yo había leído muchos libros que me concedían una personalidad, una personalidad, ¿cómo se dice? Moralmente íntegra. Pero no es eso lo que salva. Tú puedes ser el ser humano más íntegro moralmente que pueda haber en la tierra. Dime algún poeta, unas poesías preciosas, hermosas, reflexiones que encuentro en el Facebook de repente, preciosas reflexiones, pero hermano, el hombre no se va a salvar a sí mismo. Puedes tener un alma para el ser humano muy bella, pero hay que ver si esa alma es bella para Dios. Si no, estás con un pie allá donde te platiqué, ¿verdad? Entonces, terminamos con esto. Dice, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y muchos, inclusive muchos cantantes cristianos, hermanos, muchos cantantes cristianos, la gloria la toman para ellos y no para Dios. Pero la palabra de Dios, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Mientras más persecución había, más crecía la iglesia de Dios. Ahora mismo en Pakistán, en Irak, dice, nosotros avanzamos y seguimos adelante sin importar las pruebas, sin importar las persecuciones. Dicen y miren que ahí los persiguen duro también. Mientras más persecución, más crecía la iglesia de Dios. Y dice 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. 25, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos. ¿Se acuerdan que habían mandado en el capítulo anterior, en el 11? Habían mandado precisamente a Bernabé y a Saulo a llevar comida porque hubo una época de mucha hambre en Jerusalén y pues los alrededores. Entonces habían llevado a los ancianos de esos lugares pues lo que ellos colectaban para ayudarles a pasar esta situación difícil que estaba aconteciendo, ¿verdad? Pero bueno, eso es todo el estudio de esta noche, hermanos. Espero que una palabra hayan aprendido. Yo aprendí varias, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, sí. Felices sueños cuando vayamos a dormir.